Buenos días a todos. Nosotros vamos a exponer sobre el género bacteriano Corynebacterium y para eso es importante remontarnos al siglo XIX, específicamente a Alemania, entre los años 1883 y 1884, donde fue una época muy rica para la microbiología y para la medicina microbiológica. Es importante reconocer a los primeros dos científicos que descubrieron este género bacteriano. Eh, Son dos alemanes, por supuesto. El primero es Edwin Klebs y el segundo es Friedrich Loeffler. De hecho, por esta razón es que durante muchas décadas la bacteria más famosa de este grupo fue conocida en los hospitales como el bacilo de Klebs y Loeffler. En el año de 1883, Klebs observó por primera vez en el microscopio una bacteria con forma de bastón o bacilo que presentaba unos llamativos abultamientos en sus extremos. De hecho, de ahí proviene el nombre del género, que viene del griego corín, que significa garrote. Un año después, en 1884, Loeffler consiguió un hito crítico para el desarrollo de Corynebacterium. Logró aislar y cultivar de forma pura este microorganismo en un medio de cultivo a base de suero, cumpliendo con los postulados de Koch al reproducir la enfermedad en animales de laboratorio. Este género bacteriano ha resonado con fuerza en la humanidad. Por un lado, digamos malo, por, porque la especie Corynebacterium diphtheriae causaba la difteria en humanos, una terrible infección respiratoria apodada en el siglo XIX como el ángel estrangulador de los niños, que como su nombre lo dice afectaba mucho a los niños debido a que formaba unas membranas asfixiantes en la garganta de los enfermos. Sin embargo, hay un lado bueno, que esta bacteria obligó al nacimiento de la inmunología moderna, al descubrirse que el daño renal lo causaba una toxina liberada por la bacteria. Los científicos Emil von Behring y Kitasato Shisaburo desarrollaron la primera antitoxina. Este hito le valió a Emil von Behring y Kitasato recibir el primer premio Nobel de medicina en el año 1901. Además, hoy en día contamos con especies beneficiadas en la industria como Corynebacterium glutamicum, usada masivamente para producir aminoácidos esenciales. Dejando atrás los antecedentes en seres humanos y adentrándonos más en la medicina veterinaria, la epidemiología de este género se centra en patógenos sumamente agresivos para los animales de granja, principalmente Corynebacterium pseudotuberculosis y el grupo Corynebacterium renale. Estas bacterias tienen una distribución cosmopolita, es decir, que están presentes prácticamente en todo el mundo, afectando a la ganadería caprina, ovina, bovina y equina en América, Europa, África y en Oceanía. La distribución de la enfermedad en los rebaños está totalmente ligada a factores de manejo zootécnicos y al estrés ambiental. En ovejas y cabras, la enfermedad estrella es la linfadenitis gaseosa, conocida comúnmente en el campo como la enfermedad de los abscesos. Esta se transmite con gran facilidad a través de las heridas en la piel que ocurren durante manejos rutinarios pero invasivos, como la esquila, por ejemplo, el descornado o la castración. La bacteria tiene una resistencia ambiental altísima debido a las características de su pared. Puede sobrevivir por meses oculta en la madera de los corrales, en el suelo de las instalaciones o en herramientas que están mal desinfectadas, convirtiéndose en una infección crónica y persistentes en las unidades de producción. En caballos, la linfadenitis ulcerativa equina, popularmente conocida en regiones áridas como fiebre de la paloma, debido a que genera enormes abscesos pectorales que hacen que el pecho del equino se inflame y simule la forma del pecho de un ave, bueno, de una paloma.
Como características físico-químicas tenemos que se trata de bacilos gram positivos con forma de masa y agrupación visual tipo letras chinas. Son totalmente inmóviles, no tienen cápsula, no producen esporas. Aerobios son aerobios facultativos ya que sobreviven con o sin presencia de oxígeno. En su pared celular única tienen ácidos micólicos cortos y arabinogalactano. Acumulan gránulos metacromáticos de polifosfato visibles al microscopio y estos se tiñen con azul de metileno. También encontramos que algunas especies son lipofílicas, es decir, necesitan de grasa para su crecimiento. Y en un perfil bioquímico rápido encontramos que son catalasa positiva, oxidasa negativa y que fermentan glucosa produciendo ácidos pero nunca gas. Para entender cómo esta bacteria es capaz de burlar el sistema inmunológico de los pacientes e invadir sus tejidos, hay que estudiar sus factores de virulencia. Podemos resumir su patogenicidad en tres grandes estrategias moleculares. La primera es el impermeable químico, o conocido como ácidos corinomicólicos. Estas bacterias poseen una pared celular muy gruesa y repleta de lípidos serosos. Esta cubierta actúa como un escudo que impide que los macrófagos puedan destruirlas en su interior cuando las fagocitan. La bacteria no solo sobrevive dentro del macrófago, sino que lo utiliza como una especie de caballo de Troya para transportarse a través del sistema linfático hacia los nódulos de todo el cuerpo. La segunda estrategia es el taladro molecular o fosfolipasa de PLD. Es una exotoxina secretada por la bacteria que daña y degrada los lípidos de las membranas celulares y vasculares. Esta enzima aumenta drásticamente la permeabilidad capilar, permitiendo que la bacteria rompa las barreras de los tejidos, cause necrosis y se filtre con total facilidad hacia el sistema linfático. Finalmente, la tercera es la consecuencia de las anteriores, a la que le llamamos el búnker de pus o formación de piogronulomas. Como el cuerpo del animal es incapaz de digerir y eliminar a la bacteria debido a su escudo lipídico, el sistema inmune opta por encapsularla. Se forma una respuesta inflamatoria crónica que rodea a las bacterias con capas concéntricas del tejido fibroso, glóbulos blancos muertos y de detritos celulares. Esto da origen a un absceso característico con pus pastoso y espeso que al corte parece una cebolla. Este llamado búnker protege a la bacteria de los anticuerpos y bloquea físicamente la llegada de la gran mayoría de los antibióticos comerciales, haciendo que el tratamiento clínico sea sumamente difícil. Para su patogenia, esta bacteria ingresará por vía respiratoria y se va a multiplicar superficialmente en la faringe sin invadir tejidos. La capacidad de la bacteria para producir toxinas se adquiere mediante la infección por un bacteriófago que introduce el gen TOX, pero esto solo ocurre si se detecta poca cantidad de hierro en el cuerpo. El fragmento A de la toxina cataliza la ADP-ribosilación del factor de elongación 2, inactivando y paralizando irreversiblemente la síntesis de proteínas, por lo tanto existirá muerte celular. En consecuencia, en la garganta, las células muertas, fibrina y bacterias formarán una pseudomembrana gris adherente que puede asfixiar al paciente, y en el cuerpo la toxina viajará por el torrente sanguíneo, causando daños en los tejidos como miocarditis, parálisis o necrosis. En cuanto a manifestaciones clínicas para difteria respiratoria, tenemos como síntomas fiebre, dolor de garganta al deglutir, ronquera, tos y babeo. En casos más graves se presenta inflamación masiva del cuello, que también se le conoce como cuello de toro, y dificultad respiratoria. Una lesión característica es la ya antes mencionada, la formación de la pseudomembrana grisácea en amígdalas, laringe o faringe, y si se intenta desprender habrá sangrado. Y también como complicaciones por acción de la toxina en la sangre tenemos miocarditis, neuritis e insuficiencia renal. También es de suma importancia mencionar que se puede abrir un cuadro clínico en donde se forme difteria cutánea. Esto debido a que después de pasar por el torrente sanguíneo puede llegar a la piel y existir necrosis hemorrágica o bien la formación de la pseudomembrana, y como aquí hay constantes bacterias en replicación se convierte en una gran fuente de contagio. Esto inicia como una úlcera inflamatoria que después va a evolucionar a una úlcera crónica bien delimitada
y cubierta por una membrana gris sucia o costra en apariencia de socavón. Para su diagnóstico se va a basar en la observación de síntomas, pero también podemos hacer cultivos microbiológicos en donde se toman hisopados de las zonas afectadas como lo es la garganta, piel o nasofaringe, y se cultivan en medios selectivos como lo es el agar sangre o telurito. También hay pruebas de toxigenicidad y aquí es fundamental confirmar si la bacteria está produciendo la toxina. Se utilizan métodos moleculares como es la prueba de PCR o bien pruebas de inmunodifusión como es la prueba de Leck. En cuanto a tratamientos para la difteria, la administración de la antitoxina difterica es el tratamiento principal para neutralizar la toxina en la sangre. También tenemos terapias antimicrobianas sistémicas para detener la infección y eliminar a la bacteria. Se utilizan antibióticos como penicilina o eritromicina. También la vacuna postinfección es obligatoria, ya que sobrevivir a la difteria no confiere inmunidad natural. A las personas que estuvieran expuestas a un caso confirmado, se les administra una dosis de refuerzo para después un tratamiento preventivo con antibióticos. Para la prevención, la vacunación es la principal medida. El paciente debe recibir la vacuna contra la difteria, que suele combinarse con tétanos o tosferina según su edad, y la misma requiere dosis de refuerzo a lo largo de la vida para mantener la inmunidad activa. También cosas súper básicas como lo es el higiene y aislamiento, evitar el contacto estrecho con personas infectadas y mantener medidas básicas de higiene como lo es el lavado de manos, especialmente en focos epidémicos. Para concluir con nuestra exposición, es vital que analicemos el género bacteriano bajo una perspectiva de una sola salud, pues en la sanidad animal el impacto de Corynebacterium es principalmente de afectación económica y en la producción. La linfadenitis gaseosa y las afecciones del tracto urinario debilitan de manera crónica a los animales en el rebaño. Esto genera mermas drásticas en la producción de lana, por ejemplo, disminuciones severas en la ganancia de peso a diario y caídas notorias en la producción de leche. Además, en los rastros provoca pérdidas directas debido al decomiso de las canales animales que presentan abscesos en los órganos internos. Debido a que la penetración de los antibióticos en el búnker de pus es ineficaz, el control clínico fracasa, obligando al productor a realizar el desecho o sacrificio prematuro de los animales, destruyendo el avance genético y la rentabilidad del establo. Finalmente, debemos recordar que en la salud pública estas especies, que aunque son de origen animal, tienen un potencial riesgo zoonótico. La transmisión ocurre principalmente por dos vías: por riesgo ocupacional, es decir, al manipular directamente estos abscesos abiertos, por ejemplo, un productor que se dedica a esquilar o a ordeñar y que llega a tener una herida o algo, sí, algo que haga contacto directo con la piel, pues inmediatamente va a entrar el Corynebacterium al organismo del ser humano y eso le va a provocar la enfermedad al humano también, por eso es que es zoonótico. La otra forma es por el consumo de leche cruda o quesos artesanales sin pasteurizar. También es un poco popular que la crema que hacen de leche, no suele ser pasteurizada. Entonces ahí también es un riesgo muy alto, porque provienen de vacas o cabras con mastitis subclínica que pasa desapercibida. En las personas la bacteria provoca linfadenitis granulomatosas, dolorosas y úlceras en la piel difíciles de tratar. Por lo tanto, nuestra labor como veterinarios controlando la bacteria en las granjas no solo protege la economía del productor, sino que funciona como una barrera directa de la medicina humana preventiva en la sociedad. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias.